Muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, la opinión que voy a dar sobre los proyectos que he consultado y que he examinado, lo voy a hacer desde la perspectiva de mi formación académica en el ámbito del derecho penal, de mi trabajo actual como juez, pero fundamentalmente de la experiencia que me ha dado trabajar como fiscal en un caso tan impactante como es el caso Fornerón, luego de que se ordenara la reapertura del caso después de la sentencia de la Corte Interamericana y de la Corte Suprema de Argentina. Para aclarar estas cuestiones, el punto de la deuda legislativa derivado de la Convención sobre los Derechos del Niño, del protocolo facultativo y del fallo Fornerón de la Corte Interamericana no debe llevar a confundir que el caso Fornerón ha sido enjuiciado, mejor dicho, ha sido llevado a juicio y en septiembre se va a iniciar el juicio oral en orden al delito de sustracción de menores. Porque, en términos claros, Milagros fue sustraída de su padre, Leonardo. O al menos esa es la hipótesis de acusación. Es decir que, a pesar de que el fallo Fornerón ordena cubrir una laguna en el ámbito penal, el caso Fornerón ha avanzado. ¿Pero cuál es la laguna? Como ha aclarado desde el inicio el doctor Borinsky y luego los distintos expositores, no hay que confundir lo que ya está tipificado para no introducirse de nuevo sobre cuestiones que ya tienen su respuesta en el Código Penal. La sustracción de menores es un delito que está desde el inicio, la trata de personas con fines de explotación, incluyendo niños con la agravante específica, también es delito. El abandono de personas cuando es en caso de un menor también es agravado. La entrega adulterando o falsificando los registros, es decir, inscribiéndolo como propio cuando no lo es, o parcialmente por integración, es decir, madre biológica y padre presuntamente adoptivo, son figuras que ya existen. Entonces, lo que se tiene que tipificar a partir del mandato de Fornerón es la entrega ilegítima de un menor. Y con esto ya adelanto la postura que han expuesto algunos colegas y contraria a la de otros colegas. En primer lugar, respecto de la ubicación en el Código Penal, coincido con la opinión del doctor Lerner, en el sentido que efectivamente cuando un niño es entregado de modo ilegítimo se altera su situación civil desde la perspectiva de su familia extendida, de su identidad cultural, de sus relaciones de familia, de modo que esta entrega, eludiendo los procesos de adopción, afecta al estado civil y está correctamente incluido dentro de ese capítulo. Al margen de que es un delito pluriofensivo y en eso estamos todos de acuerdo. Con relación a la escala penal, también hay consenso en que tiene que ser especialmente grave y proporcional al daño que provoca, pero también proporcionada con otras figuras. La figura de la supresión de identidad entiendo que ha quedado desfasada con relación a las nuevas figuras, teniendo en cuenta que tiene una escala de 2 a 6 años. Alguien que se le altera su identidad tiene una pena baja si la comparamos con la trata de niños, que tiene de 10 a 15 años, la sustracción de menores, 5 a 15 años, y la reducción a esclavitud o servidumbre de 4 a 15 años. Es decir, el proyecto planteado con una escala que parte de los 4 años y que hace imposible una condena en suspenso o una suspensión del juicio a prueba. Una escala penal de un delito que parte de 4 años hasta los 10 aparece como razonable y proporcionado con otros tipos penales de la misma gravedad o de la misma estructura en cuanto al bien jurídico. Sin perjuicio de que puede haber, como se mencionó, agravantes en función de la consumación de una adopción, en función de los medios comisivos, que no pueden ser coactivos o no pueden ser contrarios a una voluntad, porque eso llevaría a ser una sustracción, es decir, un robo. Y también agravado por el pago de un precio. Con relación a la estructura del tipo a crearse, hay dos aspectos que para mí son fundamentales a considerar
y que tienen que ver, por un lado, con que la entrega sea de modo ilegítimo, como adelantaba el doctor Boriski, y no debe contener la exigencia de un pago, una remuneración, una contribución. Y explico muy brevemente por qué, ya a esta altura no pretendo ser original, se ha dicho de todo y se ha dicho correctamente en mi opinión. Digo, ¿por qué tiene que ser la entrega ilegítima? Yo creo que con la mención de que la entrega sea ilegítima se está recortando una cantidad de casos que no deberían interesar al derecho penal, como los ejemplos que daba, ¿no? Los progenitores que entregan o uno de ellos que entrega transitoriamente al niño para hacer un tratamiento médico, un tratamiento por adicciones, para viajar al exterior en busca de recursos. Aspectos que pueden ser tratados en el ámbito del derecho civil y con una solución específica, pero que no deberían interesar al derecho penal. Entonces, con este recorte de modo ilegítimo o ilegítimamente, esos aspectos quedarían afuera. Y está claro que la relación de este adverbio ilegítimamente lo es con el artículo 611 del Código Civil, que lo que está planteando es la prohibición de las entregas directas con fines de guarda, con fines de adopción. Es la contracara de este ilegítimo. Y con eso se refuerza una prohibición que no es lo mismo que sea civil a que sea penal. Es decir, el escribano, en el caso del ejemplo, que autorizó esa entrega, estaría cometiendo un delito. No solamente estaría infringiendo la normativa civil. Pero a la par de esto, cuando pensamos en de modo ilegítimo, incluimos las entregas con fines de adopción ilegal, que es lo que proponía la doctora Graham, pero además incluimos otro tipo de entregas que son igualmente ilegítimas o ilícitas, en tanto pueden implicar que la entrega de un menor conduzca a la privación de derechos fundamentales, es decir, un menor que va a ser sacado de su ámbito familiar, de su ámbito cultural, de su derecho a criarse en el lugar donde nació, para ser criado en otro o crecer en otro ámbito que no necesariamente tenga que ver con el artículo 611 del Código Civil, es decir, que no vaya a dar inicio a un proceso de guardia y adopción. Entonces, pero claramente va a ser ilegítimo. Entonces, con este concepto de entrega o recepción de modo ilegítimo, estamos abarcando todo el universo de casos que sí pueden interesar al derecho penal. Como segundo aspecto, lo que entiendo que el tipo penal a crearse debe contener es la no exigencia de un precio, promesa remuneratoria o cualquier tipo de retribución, aunque verificado pueda dar lugar a un agravante. Se parte de la base de que tanto Fornerón como la Convención de Derechos del Niño y el protocolo hablan de venta de niños. Es decir, y el concepto de compraventa tiene va inherente al concepto de compraventa un precio. Sin embargo, la legislación nuestra local podría ir más allá sin exigirlo. Exigir un precio, como ya quedó claro desde el punto de vista fáctico, es muy difícil de probar. Son situaciones que se dan en la clandestinidad, que no van a quedar en una constancia. Incluso, desde esta perspectiva, el caso Fornerón, con un tipo penal que exigiera la promesa de pago o el pago, no hubiese sido tipificado por este delito. Porque más allá de que fue una hipótesis, de que el juez de Rosario del Tala, Entre Ríos, cuando tiene el caso y lo resuelve sin ninguna investigación, presupone que hubo una entrega a cambio de dinero, que son estas empresas criminales, que lucran con las necesidades de la gente y demás, pero nunca se comprobó. Y toda la investigación que se hizo después nunca lo pudo comprobar. Hubo sospechas de que se le dio un departamento en Paraná, de que se le dio los recursos durante el embarazo. Eran datos que traía el propio Leonardo Fornerón, pero que no estuvieron acompañados con pruebas. Es decir, este tipo penal no hubiese sido aplicado en el caso Fornerón, porque ese pago, ese precio nunca se pudo probar. Y como decía recién Paula, lo reprochable en sí es la entrega, la cosificación, no el precio. Entonces el delito tiene que contemplar la entrega ilegítima sin necesidad de demostrar que se hizo a cambio de un pago o de un precio. Es más, puede haber casos en que se entregue ilegítimamente, que se prive al menor de sus derechos fundamentales sin ninguna contraprestación. Y sin embargo eso es grave desde el punto de vista del interés superior del niño y de su derecho a
a crecer en su ámbito. Y eso es lo que regula también el sistema de adopción. Entonces, un tipo penal que protege el sistema de adopción, que protege que sea respetuoso del interés superior del niño y que abarque, y que sea realista y que abarque los casos que se pueden dar, porque un tipo penal que exija una promesa de pago o un pago probado derivaría en una dificultad seria de aplicación. Esto, independientemente de que comprobado el pago, comprobado que se cumpla la adopción, como decía Diego Friedman, pueden dar lugar a un agravamiento de la pena o, como decía Borinsky, ubicarlo dentro del tercio superior de la escala penal. Esto con respecto al tipo penal básico y eventualmente al agravado. Con respecto a los intermediarios, me parece que seguir la lógica del código también es entender que los intermediarios son parte de organizaciones criminales que son fundamentales en este delito y así como se agravan en el actual 139 bis el rol de los intermediarios, también podría agravarse respecto de esta nueva figura que en el caso de los funcionarios públicos y de los profesionales tiene el plus de que están violando un deber especial, tanto los funcionarios públicos como los profesionales que abusan de esa función para incurrir en este tipo de delitos. De esta manera me parece que la escala penal debería ser la misma que para los que entregan o incluso podría ser superior. Con relación a la eximente de pena que se ha discutido aquí, independientemente de los términos, ¿no? Si es un estado de necesidad o si es una cuestión de situación de vulnerabilidad, ignorancia o facultades mentales alteradas, entiendo que no es lo mismo y no se resuelve de la misma manera que en el artículo 34 del Código Penal. Porque en el artículo 34 del Código Penal, verificada una causa de inculpabilidad, es decir, una persona que no actuó culpablemente, el Estado no le puede reprochar esa conducta. Es irreprochable, no podría ser otra cosa, tendría que absolverla. En cambio, en la redacción de los proyectos, como se contempla una excepción para aquellos que tengan antecedentes, no podría hacerse lugar a esta excepción, acusar y condenar a alguien que fue inimputable o inculpable. Entonces, lo que está haciendo el legislador, el proyecto de legislación, en este supuesto es ofrecer una excusa absolutoria, que va después de la culpabilidad. Y ahí podemos discutir si es adecuado o no, pero lo que tenemos que tener en claro es que en la medida que existe una excepción, que incluso en casos de vulnerabilidad, ignorancia, facultades, se le podría aplicar una pena igual cuando aparecen antecedentes, no es una falta de culpabilidad, sino que es una decisión que se puede tomar de político criminal para perdonar este tipo de comportamientos a los progenitores que atraviesan ese tipo de situaciones. Desde mi punto de vista, no es conveniente hacerlo. Los términos son muy imprecisos, son graduables. La situación de vulnerabilidad es graduable de acuerdo a los factores, que como decía están mencionados en las reglas de Brasilia, entre otros. Lo mismo, la ignorancia, las facultades mentales alteradas, hay distinta graduación y sería difícil, para aplicarlo concretamente, establecer cuándo podría dar lugar a la excusa absolutoria y cuándo no, o, por aplicación de los principios procesales que benefician a los imputados, derivaría en su aplicación automática. Pero insisto, sin tener con precisión qué es una alteración de una facultad mental, o qué grado de ignorancia, o qué grado de situación de vulnerabilidad. Me parece más razonable aplicar las reglas generales cuando esta situación es tal que haga la conducta irreprochable y podría así dar lugar a pensarlo como una estrategia de política criminal que favorezca que el Estado no aplique pena a quienes actúan en situación de vulnerabilidad, siendo víctimas de aprovechamiento de parte de los intermediarios, a cambio de la denuncia o del ofrecimiento de los datos de los intermediarios. Y con esto favorece también que las personas que entregan y se arrepienten no sean amenazadas por los intermediarios que les dicen,
si vos denunciás vas a terminar en prisión porque cometiste un delito. Con esta carta de impunidad, por llamarlo así, se favorece que se esclarezcan ciertos hechos, que no se castigue a los que entregan y que quienes sean perseguidos sean los intermediarios, que son los que tienen mayor interés en este tipo de prácticas y que son los que protagonizan este tipo de actividades de manera permanente. Por lo demás, la reducción general para el que aporte información de todo tipo debería, desde mi punto de vista, ser tratada en la parte general, en el artículo 41 ter del Código Penal y en la Ley 27.304, que son los que establecen el régimen del imputado colaborador, y solamente bastaría con agregar este tipo de delito nuevo creado. Respecto a la prescripción, coincido con la opinión mayoritaria, que es la que se corresponde con los instrumentos de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y por último, y aquí sí voy a dar una opinión totalmente minoritaria, es sobre la competencia. No advierto de manera clara por qué las provincias deberían ceder su competencia en la investigación de este tipo de delitos a la justicia federal, siendo que se trata de un delito que viene a proteger un sistema de adopción, fundamentalmente, que se rige por las normas del derecho común, que tramita ante los juzgados ordinarios de cada provincia. La realidad es que hay otros delitos que tienen estructura parecida o que afectan bienes jurídicos de niños que no son de naturaleza federal, como la sustracción de menores, por ejemplo. No me parece que la competencia federal reduzca la litigiosidad de planteos, sino al contrario. Cuando hay competencia federal, los juzgados federales suelen decir que no hay interés federal, lo remiten a la justicia provincial, que no está de acuerdo, y terminan en la Corte esperando durante muchos años que sean resueltos. En cambio, cuando el delito es ordinario, está claro que es ordinario y ahí no hay cuestiones que plantear, salvo que cuestiones de interjurisdiccionalidad se interpongan, y eso da lugar a la cuestión de competencia federal sin necesidad de incluir este delito como federal, sino por la naturaleza interjurisdiccional, que eso sucede con otros delitos. Por eso me parece que este delito no debería ser de competencia federal, sino de competencia ordinaria, como lo es la sustracción de menores. Y respecto a la competencia territorial, a diferencia de lo sostenido por un colega, me parece que no habría que aclarar nada, sino que deberían aplicarse las reglas del derecho común, principio de ubicuidad, y que pueda ser competente tanto el juez del lugar donde fue entregado como el lugar donde tenga su centro de vida el menor. Con esto creo haber hecho todas las observaciones que pensé en su momento y sin haberme olvidado nada, pero bueno, les agradezco la paciencia. Por suerte soy el último en exponer, así que nuevamente agradecido y honrado de estar acá. ¿Algún senador quiere hacer alguna pregunta? Ah, bueno. Pero